Dicen que el profeta Zacarías vio el futuro, pero ¿qué futuro? ¿Uno espiritual? ¿Uno político? ¿Uno que hoy algunos aseguran que se está cumpliendo en Medio Oriente, en Israel, Gaza y los territorios disputados? ¿O estamos, simplemente, proyectando nuestras guerras modernas sobre textos escritos hace más de 2500 años? Hoy, en Ecos del Oriente Antiguo, vamos a entrar en el territorio más incómodo, las profecías de Zacarías, su relación con Israel, sus referencias a ciudades filisteas, y la pregunta que muchos evitan, ¿puede un texto tan antiguo hablar de un conflicto tan moderno? En estas tierras antiguas, nada es lo que parece. Aquí, los ecos del pasado aún susurran secretos. Bienvenido a Ecos del Oriente Antiguo, donde la historia vuelve a hablar. Antes de hablar de profecías, es necesario entender quién fue realmente Zacarías. Zacarías no aparece en la Biblia como un profeta aislado, ni como una figura mística desconectada de la historia. Según los propios textos bíblicos, Zacarías fue hijo de Berequías y nieto de Ido, un sacerdote. Esto lo convierte en algo poco común dentro del Antiguo Testamento, un profeta con linaje sacerdotal, alguien que conocía desde dentro el funcionamiento del templo y el poder religioso. Zacarías vivió en un momento crítico. Jerusalén no era una ciudad libre, Israel no era una nación soberana, el pueblo acababa de regresar del exilio en Babilonia y ahora vivía bajo el dominio del imperio persa. El segundo templo aún estaba en ruinas, y la identidad del pueblo estaba fracturada. La tradición judía afirma que Zacarías no fue solo un profeta, sino también parte del círculo de sabios que ayudó a reconstruir la vida religiosa tras el exilio. No hablaba desde la distancia, hablaba desde el corazón de una sociedad derrotada, vigilada y dependiente de potencias extranjeras. Y hay algo más inquietante. Zacarías no predica como otros profetas, no da discursos largos, describe visiones que él mismo parece no comprender del todo, ángeles que interpretan símbolos, imágenes fragmentadas, mensajes abiertos, ambigüedades. Eso significa algo clave para nuestro análisis. Las profecías de Zacarías no nacen en el vacío, nacen en medio de crisis política, reconstrucción territorial, tensiones sociales y preguntas sin resolver. Con esto en mente, ahora sí, entremos en sus profecías. Capítulo 1. ¿En qué tiempo vivió Zacarías? Antes de abrir las profecías, debemos destruir un mito. Zacarías no vivió en tiempos de grandes conquistas ni de guerras modernas. Vivió en un período gris, complicado, casi desesperado, el retorno del exilio babilónico. Jerusalén estaba en ruinas, el templo destruido, el pueblo confundido y desalentado. Zacarías surge en medio de esa crisis para dar esperanza, pero una esperanza cargada de visiones extrañas, caballos de colores, rollos voladores, mujeres encerradas en cestas, el monte de los olivos, en Jerusalén, partido en dos, y una serie de oráculos contra los enemigos del Israel antiguo. Aquí aparece un problema enorme. ¿Son estos textos literalmente predictivos, o son expresiones simbólicas para una comunidad traumatizada por el exilio? Capítulo 2. El pasaje más controversial. Zacarías 9. Este capítulo menciona ciudades específicas: Damasco, Tiro, Sidón, Ascalón, Gaza, Ecrón, Asdod. ¿Te suenan? Para muchos, Gaza destaca como un punto profético, pero aquí viene el choque con la historia. Gaza en tiempos de Zacarías no era la Gaza moderna, era una ciudad filistea, parte de un bloque cultural desaparecido hace muchos siglos. Entonces, ¿por qué algunos aseguran que Zacarías predijo conflictos actuales? Porque ciertos grupos interpretan a la Gaza actual como los filisteos del Antiguo Testamento, y por tanto, los eternos rivales de Israel, ignorando que los filisteos como pueblo desaparecieron en el siglo VI a.C. Pregunta para la audiencia: ¿es correcto comparar pueblos que desaparecieron hace 2600 años con grupos existentes en la actualidad? Capítulo 3. Derribará Gaza, profecía o memoria histórica. Zacarías 9:5 dice: Gaza se dolerá mucho. Muchos hoy lo citan como visión del conflicto moderno, pero los académicos serios dicen lo contrario.
Este texto describe la campaña de Alejandro Magno, casi 200 años después de Zacarías, una campaña brutal que sí destruyó Gaza en el 332 a.C. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos viendo profecía o historia reinterpretada por escritores que vivieron tiempo después y actualizaron textos antiguos? En la tradición judía, algunos comentaristas medievales sugieren que ciertas secciones de Zacarías fueron redactadas o ampliadas por discípulos posteriores. No es herejía, es crítica textual. Capítulo 4. Las profecías de guerra, un mapa al futuro o una catarsis del pasado. Zacarías utiliza metáforas de guerra, destrucción y restauración, pero la arqueología muestra que estos textos reflejan tensiones geopolíticas de la época persa, no del siglo XXI. Ejemplo, la profecía del rey que viene humilde y montado en un asno, Zac 9:9, hoy muchos la vinculan con Jesús, otros la toman como predicción mesiánica futura, pero en su contexto original, algunos expertos creen que habla de Zorobabel, el gobernador judío post-exílico. Preguntas incómodas para el espectador: ¿estamos leyendo lo que dice el texto o lo que queremos que diga? ¿Cuánto de la interpretación moderna está influenciada por conflictos políticos actuales, sin tomar en cuenta el contexto de los destinatarios originales? ¿Convertimos la Biblia en un mapa militar? Capítulo 5. Zacarías 12, la profecía más polémica de todas. Aquí se habla de Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor. Algunos predicadores dicen que esto describe la tensión internacional sobre Israel hoy, pero la crítica histórica señala, el texto probablemente refleja conflictos entre persas y griegos, no entre israelíes y palestinos. El lenguaje es apocalíptico, no geopolítico. Es un género literario que exagera intencionalmente para inspirar esperanza, no un diario del futuro. Aún así, vale la pena preguntar, ¿por qué Jerusalén sigue siendo una copa que hace temblar incluso hoy? ¿Coincidencia histórica o un patrón social repetido en la historia de la región? Capítulo 6. Visión final. La montaña que se parte en 12. Zacarías describe que el monte de los olivos se abrirá en dos, creando un valle inmenso. Algunos ven aquí un terremoto futuro, otros, una metáfora de liberación. La arqueología confirma que hay fallas geológicas bajo el monte. La historia de Jerusalén registra varios terremotos significativos, incluyendo un terremoto bíblico que ha sido corroborado por hallazgos arqueológicos. La ciudad se encuentra cerca de una zona de alta actividad sísmica, la falla del Mar Muerto, parte del sistema del Rift del Mar Muerto, pero eso no significa, necesariamente, que se cumplió la profecía, ni que vaya a cumplirse. Pregunta para la audiencia: ¿crees que el Monte de los Olivos se partirá en dos, de manera literal, o existe otra interpretación para esta profecía? Capítulo 7. ¿Por qué Zacarías sigue generando debate en el conflicto moderno? Razón 1. Promete restauración de Jerusalén. Razón 2. Menciona ciudades que existieron alrededor de Gaza. Razón 3. Usa lenguaje apocalíptico que parece ajustarse a cualquier crisis. Pero aquí va el punto clave: la Biblia no describe el conflicto moderno, son los humanos quienes buscan reflejarlo allí. Ni el judaísmo académico, ni la mayoría de biblistas, ni la arqueología, interpretan estos textos como predicciones del siglo XXI. Preguntas de cierre: ¿crees que Zacarías realmente habló del conflicto moderno en Medio Oriente? ¿O que, en lugar de interpretar, hemos dejado volar nuestra imaginación? ¿Están las profecías siendo usadas para justificar visiones modernas del conflicto? ¿Puede un texto de hace 2500 años aplicarse, literalmente, a un conflicto contemporáneo? ¿Se debe tomar como válido el supuesto cumplimiento de una profecía no respaldado por la evidencia científica? Conclusión: Zacarías no nos da respuestas fáciles, nos obliga a mirar el pasado sin filtros, el presente sin proyecciones, y a cuestionar hasta qué punto nuestras creencias moldean nuestra lectura de la historia. Esto es Ecos del Oriente Antiguo, donde no repetimos dogmas, los examinamos. Si te ha gustado este material, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas el próximo video. Hasta el próximo eco.